porque tenemos en comunicación a Alicia Castro, haya sido embajadora ante el gobierno de Venezuela, ante el gobierno de Inglaterra, ha sido secretaria general de Aeronavegantes, me lo va a confirmar en unos segundos. Cuando era muy joven ya militaba cerca del padre Carlos Mujica. Es una mujer admirable. En lo personal, Raúl, nosotros tenemos ese reflejo. Sí. Hay una coherencia a lo largo de su vida que Sí. muchos quisieran tener. Alicia, Carlos Márquez, te voy a tutear, te saluda, estoy con Raúl Varela y con quien hablaste recién es Dayana. ¿Cómo está tu sábado? ¿Qué tal? Muy bien, bien. Bueno, dentro de las circunstancias mundiales y nacionales que vivimos, puedo decirte bien, en pie de lucha, pensando, conversando, ¿no? Me parece que a los argentinos nos hace falta una gran conversación. Es un buen Y, título. y como decía Gramsci, la revolución puede ser el resultado de una gran conversación. Pero tiene que ser una conversación grande, en serio, ¿no? A mí me preocupa muchísimo ver que hay mujeres, hombres, dirigentes políticos que no están hablando de Gaza, por ejemplo, ¿no? No sé si es algo que a ustedes Sí, sí. les llama la atención como a mí. Recién hablábamos de eso, la poca... Nosotros, disculpá el paréntesis, el sábado pasado pudimos entrar en comunicación con Celeste Fierro, argentina, exdiputada de la ciudad, Sí. que estaba a 50 millas náuticas de la isla de Creta. Fíjate cómo ¿Pudieron hablar con ella? Sí. Sí, sí, después si querés te mandamos el audio, fue hermoso, 9 minutos de charla que consiguió Raúl. Sí, la semana pasada. Ahora sabemos que está detenida y que no se sabe exactamente dónde están los tres argentinos que están detenidos con ella. La última noticia que tengo es que se han contactado con sus abogados y que va con los abogados de todos, Sí, ¿no? sí, sí. Y que están en prisión, que bueno, como sabemos, esa especie de energúmeno que es el ministro de Defensa israelí los humilló llamándolos terroristas. Terrible. Los hicieron arrodillar, les ataron las manos y ahora aparentemente estarían haciendo una huelga de hambre. Sí, Pero sí. qué mundo, ¿no? Que es el Sí, que sí. vivimos, en el que No, vivimos. se hizo una presentación en Cancillería acá, pero la contestación del gobierno nacional fue que están siguiendo los protocolos correspondientes para reclamar la libertad de los argentinos. No sabemos cuáles son esos protocolos, pero bueno. Bueno, No, pero además, ¿qué podemos esperar de este gobierno que es un aliado incondicional de Netanyahu, ¿no? Claro. Y lo que estamos viviendo, miren, en el 2020, yo soy parte de una organización internacional que se llama la Internacional Progresista. En el 2020 hubo la primera conferencia mundial que tuvo que ser por Zoom porque ya estábamos en pandemia. Y ahí Noam Chomsky, uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo, Sí. lamentablemente creo que está ahora ya muy, muy anciano y no estaría haciendo declaraciones después de una larguísima vida de intelectual comprometido, militante. Él dijo 2020, ¿no? Dijo, estamos en una confluencia inédita de crisis de extraordinaria gravedad, no solo la sanitaria, estábamos en la pandemia, desmoronamiento de las democracias, en emergencia climática, no lo llama cambio climático, lo llamamos emergencia climática, o medioambiental o socioambiental, y al borde de una guerra nuclear. Entren en pánico. Nunca me olvidaré de esas palabras. Los traductores estaban ahí confusos, pensaban que había dicho no entren en pánico. Él tuvo que aclarar que dijo entren en pánico. Noam Chomsky 2020. Ahora, Muchos no creían que estábamos al borde de una guerra, ¿no? no, pero vos sabés que la semana pasada acá, justamente antes de hablar con Celeste, juntamos de la Asamblea de Naciones Unidas el audio del rey de España, el audio de
de Boric de Chile, que fue formidable, el de Gustavo Petro. De México también. Juntamos varios audios y los pasamos. Y después pensábamos, decíamos con Raúl, pero es una buena pregunta para hacerte a vos, Alicia. Había representación de todas de Lula, había representación de todas las naciones del mundo y todos hablan de genocidio. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vos conocés esos lugares? El lobby israelí es muy, muy poderoso. Ha habido recientemente unas revelaciones de que Israel paga a 60 o 70 influencers que tiene por el mundo, aparte de los grandes medios de prensa internacionales que están casi todos tomados o semitomados por el sionismo. Hablaba de unos influencers a los que les paga $7.000 por tweet, ¿no? Entonces, impresionante. Se trata de una gran presión, porque además lo que está pasando es monstruoso. Yo tuve la oportunidad de estar este año en Sicilia en una conferencia de Francesca Albanese, la relatora de Naciones Unidas para Palestina, y presentó su libro, Mientras el mundo duerme, y pude conversar un poco con ella. Y ella dice que estamos viviendo en el apocalipsis, coincido, y habla, ¿no?, de cómo sería importante que todos y todas tomemos conciencia para hacer cada uno lo que pueda, cada uno lo que sepa. Ahora, en Argentina, digamos, que es lo que más nos suele preocupar, que hay un silencio de muchos dirigentes políticos, la mayoría de los dirigentes políticos, que no están hablando de esto, que es como si estuviéramos viendo, porque el otro día leí que el monstruo de Netanyahu decían que no le gustaba que lo compararan con Hitler. ¿Por qué? Porque él les decía a los fueran de Palestina y Hitler no les había dado esa oportunidad a los judíos. Qué monstruoso, ¿no? Porque además... Increíble. Sí. Vos sabés que lo más lúcido... Disculpa, a ver si me ayudás a interpretar esto y a los oyentes. Lo más lúcido que se escuchó hasta ahora en la Cámara de Diputados vino de la derecha, y vino de uno de los Mazot. Mazot, y que fue retomado por Cristina Kirchner, y Lorena Pocoic, ¿no? Sí, lo de Lorena es memorable. Lorena, sí. Lorena siempre. Lorena es una voz fuerte, y fuerte por lo potente de lo que dice, y fuerte también por la soledad en la que lo dice. Pero en realidad estamos viviendo un genocidio, estamos viviendo un exterminio a cielo abierto de miles y miles de personas, los niños amputados, los niños arrastrándose, los niños preguntándose dónde está mi mamá, las madres, los padres destrozados. Lo estamos viviendo como si hubiéramos estado viendo videos de Auschwitz, y no se resuelve. No lo ha resuelto el derecho internacional, no lo han resuelto las organizaciones políticas, y no lo ha resuelto, por cierto, las Naciones Unidas, ¿no? Entonces hay muchos que se están prestando ahora, para mi sorpresa, pero estamos en un momento donde, francamente, compañeros, me parece que ya nada nos puede sorprender. Sorprende que muchos dirigentes se están tomando como si fuera serio, como si fuera algo a tratar, algo a considerar, el acuerdo de paz, entre comillas, sí, claro, de Trump, Netanyahu y Blair. Uh-huh. Ahora, uno puede comprender, incluso la autoridad palestina lo está considerando.
Entonces, uno puede entender que la gente está cansada de morir, no da más. Hay niños que dicen, me quiero morir, porque no hay nada que pueda ser peor que lo que están viviendo, ¿no? El dolor físico, moral, la humillación a las que los someten, el sadismo de los crímenes. Pero uno puede comprender que los que lo están sufriendo quieran de algún modo u otro decir basta, pero lo que no puede comprenderse es que haya dirigentes políticos que estén considerando seriamente un protectorado diseñado por Netanyahu y Trump en cabeza además de Tony Blair. Tony Blair es un criminal de guerra responsable directo de la guerra de Irak y de las mentiras que se publicaron y que se aseguraron desde el gobierno del Reino Unido y de Estados Unidos de que había armas químicas para justificar la guerra y los crímenes de Irak. Es un criminal de guerra, o sea, son 3 criminales que están diseñando un plan de paz. Sí, es un momento horrible de la humanidad, horrible. Justamente la charla tenía que... Podría seguir preguntando cosas sobre Gaza quizá al final, pero justamente en sintonía te queríamos preguntar, vos fuiste embajadora ahí por nuestro país, creo que ayer Trump mandó destruir otra lancha en el Caribe, en el límite de las costas internacionales, de las aguas internacionales de Venezuela. Y nadie en el mundo se le dice, che, son lanchitas con gente arriba, no hay misiles, no hay nada, se las para con una... con un megáfono. Con una patrullera de costa, digo, es y 2 tipos. Bueno, si tuvieran potestad para hacerlo, pero no nadie reconoce la autoridad de los Estados Unidos en el Caribe venezolano, ¿verdad? Correcto. O sea, empecemos por ver cuál es la autoridad que tiene Trump, pero esto es... si lo tuyo era una pregunta o invitar a... No, pero era para reflexionar porque en definitiva hay una anomia adentro de muchos países, pero también en el contexto internacional donde se naturaliza cualquier cosa. Sí, menos en Venezuela, en Cuba, en Rusia y en China, sí se naturaliza cualquier cosa. Por suerte, nosotros... Estamos viendo que hay una intención de muchos países de organizar, de fortalecer un nuevo orden mundial sin la hegemonía de Estados Unidos, pero ya no hablamos de una hegemonía política, estamos hablando sin las muertes que provoca los Estados Unidos, sin el terror que provoca Estados Unidos, sin las corporaciones guerreristas, bélicas, los vendedores de armas, que son los que están de ese lado de Occidente, entre comillas, ¿no? Los valores occidentales. Cómo se ha degradado, hasta la palabra occidente ahora suena, es un sinónimo de decadencia, de crimen, sí, de horror. Es verdad. Ahora, lo que están haciendo en Venezuela es lo que hicieron en Libia. La matriz que quiere aplicar Estados Unidos en Venezuela es la matriz libia. Es decir, lo que hicieron con Gaddafi, que fue demonizar la figura del presidente, organizar una revuelta interna, financiar y establecer un gobierno paralelo, como establecieron el de Guaidó y como establecieron en Libia, en la época de Gaddafi, y Hillary Clinton, que aparece, que tanta gente cree que es tan democrática y tan feminista, es otra criminal de guerra. Hillary Clinton aparecía forzando a la Unión Africana a aceptar ese gobierno paralelo. Inventaron que Gaddafi iba a hacer una masacre de sus connacionales, inventaron aquello, ustedes se acuerdan de la propaganda de aquellos lingotes de oro que decían el oro de Gaddafi, era el oro de Libia, ¿no? Libia era el país más próspero del África, Gaddafi había hecho esfuerzos extraordinarios por tener agua, por tener cultivos, por tener
una forma de convivencia entre las 43 tribus que ahí hacían vida. Yo conocí a Gaddafi en una cumbre en Margarita, donde estaba Cristina Kirchner como presidenta, estaba Lula, estaba Correa. Gaddafi era admirado por sus pares de la Unión Africana. En fin, y no te estoy hablando del siglo pasado, creo que era el año 2011 o algo por el estilo. Y una cumbre de América Latina y África, una cumbre energética en la isla de Margarita. Y después lo mataron como, no me gusta decir como un perro, pero fue eso. Lo mató. Fue terrible. Fue terrible. Ustedes se acuerdan de esa imagen de un joven con un gorro de los Yankees que lo torturaba, que le pegaba en la cabeza, y Gaddafi, sangrando desde el piso, le preguntó: ¿qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? Una pregunta que queda ahí latiendo, sonando sin respuesta. Ese esquema que armaron junto con un engendro que pretende introducir los Estados Unidos en el derecho internacional, que se llama el derecho a proteger. Suena muy bonito, pero de lo que se trata es el derecho de cualquier nación a proteger los derechos humanos en algún otro país donde estén siendo violados. Ahora, ¿quién usa ese supuesto derecho a proteger? Por supuesto, los Estados Unidos, sí, claro. ¿No? A nadie se le ocurre que sea, por ejemplo, Venezuela o Argentina o Brasil quien pueda intervenir con el derecho a proteger los derechos vulnerados en Palestina, por ejemplo. Entonces, usaron ese argumento del derecho a proteger para intervenir en Libia, para intervenir efectivamente en Libia. Fue la primera vez que fue usado como argumento de derecho, y es lo mismo que quieren aplicar en Venezuela. Yo tuve oportunidad de acceder a un documento, después se los puedo pasar porque está publicado, un documento que reveló Edward Snowden, un documento del año 2004 de todas las agencias de seguridad de los Estados Unidos, que establece que hay 6 países que son objetivo estratégico permanente de los Estados Unidos. El mundo es un objetivo estratégico de los Estados Unidos, ¿no? Pero claramente 6 países en particular, Rusia, China, Corea, Irán, Irak y Venezuela, un solo país de América Latina. Y expresa ese documento que de la cantidad de agentes y de recursos materiales y humanos que iban a disponer para evitar que creciera la influencia de Venezuela y en ese momento de Hugo Chávez en la región, y que pudiera afectar negativamente los intereses de los Estados Unidos en los aspectos comerciales y especialmente energéticos. Entonces, así como aquella frase famosa de es la economía estúpido, de lo que se trata es del petróleo, ¿no? Es el petróleo estúpido. O sea, no hace falta hacer un curso de geopolítica para entender que lo que los Estados Unidos pretende es quedarse con apropiarse del petróleo de Venezuela, que tiene una riqueza enorme y una reserva enorme de petróleo, no solo la más importante de la región, sino una de las más importantes del mundo. Entonces, de eso se trata, y quieren inventar, así como le inventaron las 1001 cosas a Hugo Chávez, que fue un líder extraordinario, el único que fue capaz de decir: maldito seas Estado de Israel, maldito seas Estado de Israel, dijo Hugo Chávez cuando el gobierno de Israel había justamente asesinado a otros miembros que estaban en una misión solidaria parecida a la de la flotilla. Así como inventaron de todo de Hugo Chávez, como Obama hizo un decreto de que Venezuela representaba una amenaza inusual y extraordinaria para los Estados Unidos, pero es risible. Venezuela, además,
por supuesto no tienen ninguna base militar en ninguna parte del mundo y nunca salieron de las fronteras venezolanas. Nadie, salvo Simón Bolívar, a meterse con otro país o con otro estado o organizar una revuelta o una guerra. Sin embargo, lo consideraban una amenaza para establecer sanciones, para dificultar de un modo que durante un tiempo fue muy grave las carencias que tuvieron los ciudadanos venezolanos en materia de alimentos, en materia de medicamentos. Eso, por supuesto, alentó la oposición, una derecha brutal que tiene Venezuela con María Corina Machado y otros dirigentes de derecha que son más democráticos, y que alentaron un golpe, así como aquel golpe que intentaron hacerle a Chávez para derrocarlo. Y Maduro lo está luchando muy valientemente. Yo estuve 2 veces este año en Venezuela y pude ver un pueblo absolutamente cohesionado tras la voluntad del presidente constitucional de defender su soberanía, de defender la nación. La última reflexión que te vamos a pedir, desde ya te agradecemos tu tiempo, el corte de audio de esto mañana te lo haremos llegar. ¿Cuánto cuesta desarmar frente al mundo las iniquidades que a veces cometen los países, puntualmente el nuestro, hoy día votando en soledad con Israel y Estados Unidos en Naciones Unidas, cosas que contradicen a ciencia cierta, a historia, a doctrina, la política histórica del país? Yo creo que va a costar mucho. Nosotros estamos gobernados por una runfla de delincuentes, ¿no? Una runfla de delincuentes, unos oportunistas que se hicieron pasar por novedades de la política, traen la resaca de la política, como Macri, como Esper, como la nefasta Patricia Bullrich, sumado a una cantidad de gente que evidentemente ha tenido una esperanza. Yo creo que, mira, el trabajo nuestro, el trabajo de todos los militantes, desde cualquier parte, desde cualquier lugar que estemos, es el de hacer pedagogía política, ¿no? El de hacer pedagogía política, el de tratar de hacer entender de qué se trata, cuáles son nuestros derechos, cómo podemos hacer prevalecer la verdad, sobre todo porque estamos en un momento muy crítico, es un momento de lucha del bien contra el mal y del mal contra el bien. Si uno ve, por ejemplo, un plan de paz para los palestinos que están siendo amputados, desangrados, incendiados vivos, un plan de paz hecho por Netanyahu, por Trump y por Tony Blair, parece satánico, ¿no? Cuando vos ves esas 3 cabezas tratando de dominar el mundo, mientras que, en cambio, la opinión pública internacional se está movilizando. Va a haber una huelga en Italia para apoyar a Palestina, una huelga general va a haber en Italia y una huelga de puertos, y hay movilizaciones enormes en todas partes del mundo. En Argentina todavía somos pocos, pero en todas partes del mundo hay movilizaciones enormes, como hay movilizaciones ahora en Ecuador contra Noboa, hay movilizaciones en Perú, hay movilizaciones en Paraguay. Esto que llamaba Chomsky el desmoronamiento de las democracias, ¿no? Entonces me parece que es un momento que hay una sed, que hay un apetito por una radicalización en la política que no está apareciendo, desde mi punto de vista, con la claridad que haría falta. ¿Cómo puede ser que todavía haya gente en la Argentina, dirigentes políticos que hablen bien del capitalismo? ¿Cómo puede ser que en la Argentina haya todavía dirigentes políticos que no estén señalando el horror de lo que está sucediendo en Palestina, que es un genocidio, y que estamos viendo con los propios ojos un campo de exterminio a cielo abierto, un infanticidio? Entonces, me parece que es tiempo, sobre todo donde ustedes, los jóvenes,
se radicalicen. Gracias, Alicia, por tu tiempo. No solo nos hace falta conversar, que es indispensable, tal como va a ser el título de la nota, porque me impactó de entrada, nos miramos con Raúl. Va a haber que empezar a escuchar para tomar conciencia de lo que es un país, a voces como la tuya, la de tanta gente. Por acá pasó gente importantísima en este programa, pero con unas conductas que son para mostrar. Las generaciones tenemos el problema de que nos extinguimos en nuestro entorno, pero Sí. hay vidas que dan testimonio. Vos hablabas, mirá, nos vamos a llevar 2 o 3 minutos más seguramente cuando te diga esto. Vos hablabas de Chomsky y la Tercera Guerra Mundial. Francisco se pasó 10 años hablando de la Tercera Guerra Mundial en cuotas desde Vaticano. La Tercera Guerra Mundial fragmentada. Era fantástico y Era miraba. fantástico. Y contra la islamofobia también Sí. era muy claro, Francisco. Yo tuve la oportunidad, cuando era embajadora, de tener una larga audiencia privada con él y con mi hija, una audiencia de 55 minutos, fue un absoluto privilegio para mí. Y sobre todo, lo que me llamó la atención fue ese concepto temprano, digamos, en el 2003, 2004, hablaba de una guerra, que ya estábamos viviendo en una tercera guerra mundial fragmentada. Ahora, si al mismo tiempo vos tenés dirigentes políticos que no la mencionan, que miran para otro lado, es decir, Perón decía que la geopolítica es la política, pero no es porque uno tenga la suerte, porque es una suerte, un honor, una oportunidad de que hemos tenido la oportunidad de estar allí, la oportunidad de verlo, la oportunidad de aprender, la oportunidad de entender, que muy poca gente lo tiene, porque la mayoría de la gente está preocupada, muy preocupada sobre cómo llegar a, ya no te digo a fin de mes, sino al 15. Entonces, los que tenemos esa oportunidad tenemos una responsabilidad y tenemos una obligación, ¿no? Señores, señoras, hablen de Gaza, hablen del genocidio, hablen de que el capitalismo, lo que hemos visto en la pandemia es que el capitalismo no es apto para la convivencia o para la supervivencia humana. Y el problema es que el capitalismo en crisis está en esta fase de fascismo, está en esta fase de violencia. ¿Qué es el capitalismo en crisis? Espert es el capitalismo en crisis. Milei es el capitalismo en crisis. Bullrich, que ya no sabe qué forma darle a los balazos que pega. Eso es el capitalismo en crisis, la violencia, el fascismo. Pero todavía hay algunos que dicen no hay fascismo, o que el fascismo lo inventó no sé quién, que no es, por supuesto no es el fascismo del siglo pasado, es el fascismo del siglo XXI, ¿no? Entonces, bueno, sí, creo importante que conversemos y esto, como no, como decía Gramsci, que la revolución es el resultado de una gran conversación. Muchas gracias.